Resolver el último examen que se ha dado. No sé si examen, evaluación. Vamos a hacer el uno. Estaba bastante sencillo, era prácticamente solo aplicar las fórmulas que ya habíamos visto. Dice hallar las coordenadas de un punto P que divida el segmento, y ahí me está dando los nombres del segmento, pues P1, P2, en la razón heredada, ¿verdad? Y me da dos incisos. Entonces, la gráfica no era necesario porque es bastante sencillo este problema. La gráfica generalmente la utilizamos para orientarnos, pero en este caso creo que era solamente reemplazar, entonces es casi imposible que alguien se hubiese equivocado en esto. Entonces, pero lo graficaremos solamente para comprobar nuestro resultado, para ver si más o menos es donde debe estar, ¿verdad? Entonces aquí me está dando un segmento desde P sub 1 hasta P sub 2. Vamos a graficar ese segmento. Más o menos es eso de ahí, ¿verdad? Ahora me dice que desde P sub 1 me está dando una razón, ¿verdad? Esta razón es de 2 a 1. Hay que recordar lo que significa la razón. La razón era la distancia de este P sub 1 hasta P sobre la distancia de este P hasta P sub 2. Entonces, me está diciendo que esta primera distancia desde P sub 1 hasta el punto de división P va a tener una relación con el otro segmento de 2 a 1. ¿Qué significa? Que este segmento de acá va a ser del doble de tamaño de este otro segmento. Entonces, mi punto P más o menos tendría que estar por esta zona de acá. ¿Por qué? Porque yo podría dividirlo en tres partes iguales y todo esto de acá podría ser, perdón, es al revés, estamos partiendo desde el primero, ¿verdad? Desde aquí, entonces este sería el punto P. ¿Por qué? Porque me dice que yo tengo que partir en el punto 1 y aquí me está dando claramente cuál es el punto 1, es ese, ¿verdad? Entonces desde el punto 1 hasta el punto P, este es el punto P, ¿cierto? Me dice que va a ser 2 y desde P hasta P sub 2, esto de acá, me dice que va a ser 1. Entonces eso estaría así, ¿verdad? Entonces el punto P más o menos me tiene que salir por esa zona de ahí. Entonces reemplazaremos. Aquí está escrita la fórmula. Entonces X va a ser igual a X1. X1 es de P sub 1, ¿no ve? En este caso va a ser 4 más R, que R sería 2 sobre 1, es lo mismo que 2, ¿verdad? Entonces ya no escribimos ese 1 en el denominador. 2 por P sub 2, que es, perdón, X sub 2, que es la X del punto 2, que en este caso va a ser 1 sobre 1 más R, que hemos dicho que vale 2. Entonces X va a ser igual a, arriba voy a tener 4 más 2, 6. 6 sobre 3 es igual a 2, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer para Y. Y Y es la misma fórmula. Y igual a Y1 más R, Y2 sobre 1 más R. Entonces, vamos a reemplazar. Y1 valdría esto de acá, menos 3, y Y2, 4. Entonces, esto Y1 vale menos 3, más R que vale 2, por Y2 que vale 4, sobre 1 más R que vale 2. Entonces Y va a ser 2 por 4, 8, menos 3 va a ser 5. 5 sobre 3 va a ser 5 tercios. Y yo ahí tendría dos resultados, 2 y 5 tercios. Y yo veré aquí en la gráfica. En la gráfica yo, cada uno de estos cuadros representa dos unidades, ¿verdad? Entonces más o menos la escala es tal como la estoy graficando en este momento. Algo así. Entonces vemos que en X, sí, X es igual a 2, ¿no ve? Cumple. Y Y me dice que tiene que valer 5 tercios. 5 tercios es casi 6 tercios. Y 6 tercios es lo mismo que decir 2. Entonces 5 tercios es casi 2, ¿verdad? Un poquito menos de 2. Entonces, como podemos ver, sí, más o menos un poco menos de 2, porque 2 hubiera sido justo a esta altura, ¿verdad? Entonces ahí podemos, la gráfica nos sirve para comprobar que nuestros resultados sean coherentes. Vamos a hacer el inciso B. Entonces, igual, la gráfica solamente para comprobar que nuestros resultados sean coherentes. Esta vez cada uno de estos va a valer 3, ¿ya?
El P sub 1 va a estar en 0 en X y 3 en Y, justamente acá, ¿verdad? Ese va a ser P sub 1. P sub 2 va a estar en 7 en X y 4 en Y. 7 en X más o menos por ahí sería. Y 4 en Y más o menos por acá. No tiene que ser exacto. En este momento solamente estamos haciendo esto para ver más o menos por dónde estaría el punto de división que yo voy a encontrar. Aquí, pero esto... Muy bien. Ahí está mi línea recta. Ahora, cuidado que aquí me dice que la razón es negativa, ¿verdad? ¿Qué significa? Que entonces, a ver, lo vamos a graficar. Vamos a escribir la definición de la razón, que es desde P sub 1 hasta P, como P hasta P sub 2, ¿no ven? Entonces me dice que de P sub 1 hasta P va a tener una relación de 2 y desde P hasta P sub 2 una relación de 7. Entonces el segmento desde P hasta P sub 2 va a ser mucho más largo que este otro, ¿verdad? Y aparte, esta razón negativa me está diciendo que el punto de división va a estar fuera de este segmento limitado por esos dos puntos, pero va a seguir en la misma línea recta. Entonces, este punto de división va a estar más cerca de P sub 1. ¿Por qué? Porque el tamaño desde P sub 1 hasta P es más pequeño que el tamaño desde P hasta P sub 2. Entonces, si yo grafico, a ver, lo vamos a hacer esta vez con otro color. Más o menos por ahí va a ser. Por ahí va a estar P. Y veremos si está bien lo que hemos hecho. La distancia desde P sub 1 hasta P, más o menos eso de ahí, va a ser de 2 en relación a la distancia desde P hasta P sub 2. Y la distancia desde P hasta P sub 2 va a ser todo eso, ¿verdad? Que va a ser 7. Entonces, más o menos por aquí va a estar el punto P. Ya. Ahora vamos a reemplazar la forma de calcular los datos en X y Y es exactamente la misma. Vamos a utilizar la misma fórmula y vamos a reemplazar directo. X sub 1 que va a ser 0 más R que es menos 2 séptimos por X sub 2 que es 7 dividido entre 1 más R que en este caso R es menos 2 séptimos. Entonces X va a ser, aquí 7 con 7 se simplifican, aquí, ¿verdad? Y me va a quedar arriba menos 2. Y abajo, 1 en términos de séptimos es 7, ¿verdad? 7 menos 2 me queda 5 séptimos. 5 séptimos y el valor de X, si no me equivoqué en ningún cálculo, va a ser 14 quintos. Aplicando sándwich, ¿verdad? Y 14 quintos es y negativo. Y 14 quintos en fracción mixta sería menos 2 enteros, 4 quintos. Estamos hablando de casi menos 3, ¿verdad? Veremos. Menos 3 hubiera sido exactamente a esta altura. Sí, está dentro del rango más o menos en el que hemos dicho que debería estar P, ¿verdad? Entonces es un valor coherente. Ahora vamos a sacar Y, que Y más o menos tendría que salir como 2 algo tal vez, algo así. Entonces veremos. Y1 va a valer 3 y Y2 va a valer 4. Entonces Y1 es 3 más R, que es menos 2 séptimos, por Y2, que vale 4, dividido entre 1 menos 2 séptimos. Y ahí seguimos. Esto va a ser 3 más por menos menos. 2 por 4, 8 séptimos. Y abajo me queda el mismo valor que arriba, que sería 5 séptimos. Seguimos. 3 en términos de séptimos es 21. 21 menos 8 me va a dar 13. Entonces aquí arriba tengo 13 séptimos y abajo 5 séptimos. Se pueden simplificar los dos denominadores y me va a quedar 13 quintos. Y 13 quintos es 2 enteros con 3 quintos, ¿verdad? Entonces es casi como 2 enteros y medio. Y si nosotros vemos aquí, si hasta esta altura es 3, entonces hasta aquí va a ser 2 y como que está exactamente por donde hemos dicho, ¿no ve? En el punto 2 y medio. Entonces, como podemos ver gracias a la gráfica, nuestros resultados para P son bastante coherentes. Menos 3, no es menos 3, ese es el redondeado, ¿verdad? Sería menos 2, 4 quintos y 2, 3 quintos.
Muy bien, vamos a hacer rápidamente los otros dos más. Aquí tenemos este. Vamos a mover esto un poquito más abajo. A ver si nos va a entrar los dos en una sola hoja. Y dice, determinar si el triángulo tantos es isósceles y calcular su área. Otra vez, la gráfica en este caso solamente sería una referencia nada más. Podemos hacer rápidamente un sistema de coordenadas. Y la gráfica, a ver, veremos, vamos a ponerle nombres A, B y C. Y me dice que el punto A está en menos 2, 2, más o menos por ahí. Menos 2, menos 2. Esa sería abajo, perdón. Aquí, ¿verdad? Entonces ahí está el punto A. Después el punto B está en 0, 4, 0 en X, 4 en Y. Sería ahí. El punto C estaría en 4 en X y menos 1 en Y. Entonces ahí estaría. A simple vista, sí forma un triángulo, ¿verdad? Ahora me está preguntando si el triángulo es isósceles. Un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados son iguales. En este caso, la figura más o menos me dice que no lo es, pero como que no es tan claro, ¿verdad? Porque también podría parecer que los tres lados son iguales. Y como ya se ha dicho antes, en geometría analítica la gráfica no nos va a dar un resultado exacto. Nosotros tenemos que hacerlo a través del análisis justamente de fórmulas. Entonces vamos a calcular distancias. Yo voy a calcular las tres distancias y si resulta que dos de esas distancias son iguales, entonces significa que sí, estamos hablando de un triángulo isósceles. Entonces vamos a calcular distancia AB. Recordemos la fórmula de la distancia es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado y raíz de todo eso, ¿verdad? Recordemos que podemos poner a cualquier valor, ya sea esto o esto, como punto 2 o punto 1, va a dar el mismo resultado. En este caso, este va a ser 2 y este va a ser 1, porque estoy sacando entre A y B. Entonces x2 va a ser 0, menos x1, que sería menos 2, menos por menos, más 2, ¿verdad? Al cuadrado, más y2, que sería en este caso 4, menos menos 2, porque el y1 también es menos 2, se vuelve más 2 y todo al cuadrado, raíz. Entonces ahí tenemos 2 al cuadrado, 4, 6 al cuadrado, 36, raíz. Y aquí vemos que la distancia va a ser raíz de 40. Podemos dejarlo así, podemos simplificar también, depende. ¿Por qué? Porque cuando si me pidieran como resultado del ejercicio la distancia entre A y B, sí o sí yo tengo que simplificarlo porque los resultados tengo que darlos siempre simplificados. Pero en este caso no es este el resultado, sino que es un paso intermedio, un factor que yo necesito para poder comprobar si las tres distancias son iguales. Entonces tal vez no me conviene escribirlo simplificado, pero a modo de practicar lo podemos hacer. El 4 sale de la raíz como 2 y me queda raíz de 10 adentro. Muy bien. La distancia de B a C. Lo mismo, vamos a seguir la misma fórmula, punto 2, punto 1. Entonces x2 va a ser 4 menos x1 que vale 0 al cuadrado, más y2 que vale menos 1, menos y1 que vale 4 al cuadrado y raíz de todo eso. Esto va a ser 16 más 25 raíz y esto va a ser 41, ¿verdad? Y 41 no se puede simplificar más. Vamos a sacar la última distancia, que sería la distancia de A a C. Como ven, estamos sacando las tres distancias. Entonces la distancia de A a C va a ser, esto aquí lo borramos, punto 2, punto 1. Muy bien, entonces va a ser x2, 4, menos x1 que es menos 2. Entonces va a ser 4 más 2 elevado al cuadrado más y2 que va a ser menos 1 menos y1 que es menos 2. Entonces esto va a ser menos 1 menos menos 2 se vuelve más 2, ¿verdad? Sacamos raíz, seguimos, esto va a ser 36 más 1, ¿verdad? Menos 1 más 2, 1 y 1 al cuadrado, 1. Entonces esto va a ser raíz de 37.
Y tampoco se puede simplificar, por eso es que decía que a veces el resultado sin simplificar me puede dar un dato que me ayude un poco más a orientarme, porque yo puedo comparar más fácilmente raíz de 40 que, que 2 raíz de 10, ¿verdad? Pero si el ejercicio pidiera como resultado final un valor y este sale radical, ahí sí necesito yo simplificar lo más posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, entonces ahí yo tengo tres distancias. Hay dos distancias que sean iguales, obviamente no, ¿no ve? Los tres valen diferentes, entonces no es un triángulo isósceles. Para ser isósceles, dos lados tendrían que ser iguales, ¿verdad? Entonces como resultado nosotros podríamos poner que no es isósceles. Podríamos poner el triángulo ABC no es isósceles. Muy bien, vamos a hacer el último. Lo vamos a subir un poquito porque nos quedó un poco de espacio acá. Ahora, dice determinar si la recta definida, me está dando 2 puntos, define una recta, es perpendicular a la recta definida por, y me está dando otros 2 puntos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber si dos rectas son perpendiculares? Ya lo hemos dicho al principio y también lo hemos dicho en clase a través de las propiedades de las pendientes, ¿no ve? Las pendientes son las inclinaciones de cada recta. Si la pendiente de una recta multiplicado por la pendiente de otra recta me da como resultado -1, significa que entonces las dos rectas, línea 1 y línea 2, son perpendiculares. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Entonces, solamente tengo que calcular las dos pendientes y hacer esta prueba de acá. Está bien fácil. Recordemos que la pendiente es lo mismo que la tangente, que sería el cateto vertical y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Nada más. Entonces vamos a calcular la pendiente 1. Vamos a hacer el gráfico solamente igual para más o menos orientarnos sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces el punto 1, este va a ser el punto, no, la línea 1 va a estar definido por estos dos de acá. Entonces su primer punto es -2, 6, -2 y 6. -2 en x lo vamos a hacer de cada 3 en 3, ¿ya? -2 en x y 6 en y me va a dar más o menos este punto de acá. Y 1 menos 2. 1 en x menos 2 en y me va a dar más o menos este punto de aquí, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo mi primera recta. Lo vamos a hacer, a ver, lo vamos a hacer bien. Muy bien. Y mi segunda recta me dice que está entre el 0, 0 y el 6, 3. 0, 0 obviamente está aquí, en el origen. Y el 6, 3, 6 en x, 3 está ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una recta entre esos dos. Más o menos así va a ser. Y como pueden ver, a simple vista pareciera que es perpendicular. Entonces vamos a resolverlo. Estamos calculando la pendiente de la línea 1. La línea 1 va a ser la primera, esta de acá, y esta va a ser la línea 2. Entonces la pendiente de la línea 1 es y2 menos y1. Sería cualquiera, puede ser punto 2. y2, y1. Entonces va a ser -2 menos 6 sobre x2, que sería esto menos x1. Va a ser 1 más 2 y eso me va a dar -8 tercios. Muy bien, ya tengo la pendiente de la línea 1. Ahora la pendiente de la línea 2 va a ser otra vez punto 2, punto 1. y2 menos y1 sería esto menos esto, ¿verdad? Entonces va a ser 3 menos 0 sobre x2 menos x1, que va a ser 6 menos 0, y eso va a ser 3 sextos, y eso simplificado es un medio. Entonces yo ya tengo las dos pendientes. Como podemos ver, sí son coherentes, porque la pendiente 1 me sale negativo. Toda recta que de la vertical se incline hacia este lado es una pendiente negativa. Entonces sí son coherentes y el otro es positivo también, ¿verdad? Ahora hago la prueba. Dice que M2 por M1 por M2 tiene que darme -1. Entonces, M1 vale, en este caso, -8 tercios. Voy a poner paréntesis. Por M2, que en este caso vale 1 medio.
Yo hago menos por más, menos, se simplifican, me queda 1, 4 y el resultado va a ser 4 tercios. Y como podemos ver, no es el valor que yo estaba buscando, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que línea 1 no es perpendicular a línea 2, ¿verdad? Y eso sería el resultado de... Esa sería la resolución de este examen, que como pueden ver no era difícil, la verdad, y era lo más básico. Yo creo que a partir de ahora ya pasamos directamente a lo que va a ser la fórmula de la línea recta.